La mayoría de las personas cree que una venta ocurre en el momento en que se presenta el precio. Piensan que el sí depende de la habilidad para explicar beneficios, justificar el valor o responder objeciones. Pero la verdad es mucho más profunda. El verdadero sí no nace cuando muestras la oferta. Nace mucho antes. Nace en los pequeños acuerdos invisibles que construyes desde el primer minuto. Cuando alguien decide comprar, no lo hace de forma repentina. Su cerebro lleva tiempo tomando microdecisiones que lo empujan en esa dirección. Cada afirmación que valida, cada emoción que reconoce, cada pensamiento con el que se identifica, es un pequeño paso hacia la coherencia interna. Y el ser humano tiene una necesidad casi automática de ser coherente con lo que ya ha afirmado. Aquí es donde entra el secreto. No se trata de convencer. Se trata de guiar una secuencia de sí que preparen el terreno. Si le preguntas a una persona, ¿te gustaría mejorar tus resultados este año? La respuesta casi siempre será afirmativa. Si luego preguntas, ¿sientes que lo que estás haciendo ahora no te está dando el resultado que esperabas? Nuevamente obtendrás otro sí. Y cuando alguien empieza a decir sí varias veces seguidas, su mente comienza a alinearse con esa dirección. No estás manipulando. Estás facilitando claridad. Porque muchas veces el cliente ya quiere avanzar, pero necesita ordenar sus pensamientos. Cuando verbaliza su problema y reconoce su deseo de cambio, no está respondiéndote a ti. Se está escuchando a sí mismo. Y en ese momento empieza a construirse la decisión. El error más común es comenzar hablando del producto demasiado pronto. Cuando haces eso, activas la parte crítica del cerebro. La persona empieza a evaluar, a defenderse, a comparar. Pero si antes de mencionar cualquier solución trabajas la alineación emocional, todo cambia. Primero haces que la persona reconozca dónde está, luego que admita dónde quiere estar, y finalmente que acepte que existe una brecha entre ambos puntos. En ese punto, la venta ya no es una imposición externa. Es una consecuencia lógica. También es importante entender que cada pequeño compromiso fortalece la coherencia interna. Si alguien reconoce que necesita mejorar, que quiere avanzar y que no está satisfecho con su situación actual, negarse después a una solución coherente genera una pequeña incomodidad psicológica. Y el cerebro tiende a evitar esa incomodidad manteniéndose en la línea que ya empezó a trazar. Por eso el sí no se pide. Se construye. Se construye con preguntas inteligentes, con escucha activa, con validaciones sinceras como ¿tiene sentido lo que dices? ¿O es normal sentirse así en esa situación? Cada validación reduce resistencia. Cada pregunta bien formulada aumenta implicación. Y cuando la implicación crece, la decisión se vuelve personal. Hay algo más que casi nadie entiende. Cuando el cliente habla más que tú, se convence más que tú. Porque las personas creen más en lo que ellas mismas dicen que en lo que otros les explican. Si tú argumentas demasiado, la decisión parece tuya. Si él llega a la conclusión hablando, la decisión parece propia. Este es el primer nivel del secreto. Antes de presentar cualquier oferta, debes haber conseguido que la persona esté mental y emocionalmente alineada con el cambio. Debe haber reconocido su problema, su deseo y la necesidad de una solución. Si esto ocurre, cuando presentes tu propuesta, no estarás forzando un sí. Estarás formalizando algo que ya empezó a suceder dentro de su mente. Y en el siguiente paso entenderemos algo aún más poderoso. No basta con generar pequeños acuerdos. También debes controlar el marco mental en el que esa decisión será tomada. Porque el contexto lo es todo. Una vez que has construido los primeros micros y la persona ha reconocido su situación, su deseo y la necesidad de cambio, ocurre algo decisivo. La mente entra en modo evaluación. Y aquí es donde la mayoría pierde la venta. No porque su producto sea malo, sino porque no controlan el marco mental en el que la decisión se toma. Toda decisión depende del contexto. No es lo mismo presentar un precio como un gasto que como una inversión. No es lo mismo mostrar una solución como una opción más del mercado que como el paso lógico después de lo que el cliente acaba de admitir. El encuadre mental, o FRAM, es la estructura invisible que determina cómo se interpreta la información. Si tú no defines ese marco, el cliente lo hará por su cuenta. Y casi siempre lo hará comparando, dudando o protegiéndose.
El frame empieza incluso antes de hablar del producto. Empieza en tu posicionamiento. Si te comportas como alguien que necesita vender, el cliente adopta el rol de juez. Si te posicionas como guía, como experto que evalúa si realmente puede ayudar, el cliente cambia de rol. Ahora él es quien busca encajar contigo. Este cambio es sutil, pero poderoso. Cuando el cliente siente que tú eliges con quién trabajas, la dinámica se equilibra. Ya no estás persiguiendo un sí. Estás evaluando si la solución tiene sentido. Y paradójicamente, eso aumenta el deseo de aceptación. Otro elemento clave del encuadre es la comparación. Muchas objeciones nacen porque el cliente está comparando mal. Compara el precio con su dinero disponible, en lugar de compararlo con el costo de no resolver el problema. Si el marco es ¿cuánto cuesta?, la respuesta siempre parecerá alta. Pero si el marco es ¿cuánto te está costando seguir igual?, la perspectiva cambia. No se trata de presionar. Se trata de ampliar la visión. Cuando ayudas a la persona a ver el impacto de su situación actual a medio y largo plazo, el precio deja de ser el centro de la conversación. El foco pasa a ser la transformación. También es fundamental elevar el problema antes de presentar la solución. Si el problema parece pequeño, la solución parecerá innecesaria. Pero si el cliente entiende que el problema afecta su crecimiento, su estabilidad o sus oportunidades futuras, la solución adquiere peso. No exageras. Simplemente conectas consecuencias reales con decisiones reales. Hay otro error común: defender el precio. Cuando alguien dice es caro, muchos vendedores reaccionan justificando. Explican más, argumentan más, intentan convencer. Pero al hacer eso, aceptan implícitamente el marco de que el precio es el problema. En lugar de defender, puedes redefinir. Entiendo. ¿Comparado con qué lo estás evaluando? Esa pregunta cambia el marco. Ahora no estás justificando el valor, estás explorando el criterio de decisión. Y muchas veces, el cliente se da cuenta de que su comparación no es sólida. El control del encuadre también implica claridad y seguridad. Si presentas la oferta con dudas, la mente del cliente detecta inseguridad. Pero si la presentas como el paso natural después de todo lo hablado, sin dramatismo ni presión, la percepción cambia. La decisión parece coherente con la conversación previa. Recuerda algo importante: las personas no compran cuando entienden. Compran cuando todo encaja. Y el encuadre es lo que hace que encaje. Cuando logras que el cliente vea el problema en su verdadera dimensión, que entienda las consecuencias de no actuar y que perciba tu solución como el puente lógico hacia el escenario que desea, el sí deja de ser una batalla interna. Se convierte en la respuesta más razonable. Sin embargo, aún falta algo esencial. El encuadre prepara la mente, pero la decisión final no es racional. Es emocional. Y en el siguiente punto vamos a profundizar en cómo activar el deseo correcto antes de ofrecer cualquier solución. Hasta ahora hemos construido pequeños acuerdos y hemos definido el marco mental correcto. El cliente reconoce su situación, entiende la brecha y empieza a ver la lógica de avanzar. Pero todavía falta el elemento más poderoso de todos: el deseo. La mayoría de las personas cree que vende soluciones. En realidad, lo que se vende es una transformación emocional. Nadie compra un servicio de marketing, compra tranquilidad. Nadie compra formación, compra seguridad. Nadie compra un producto premium, compra estatus o diferenciación. Siempre hay algo más profundo detrás de la necesidad superficial. Si te quedas en el nivel técnico del problema, la decisión será fría y lenta. Pero cuando activas el deseo real que está debajo, la energía cambia. Porque el ser humano no se mueve por datos. Se mueve por emociones que buscan resolverse. Aquí es donde debes aprender a identificar qué está buscando realmente la persona. A veces dice que quiere más ingresos, pero lo que en realidad quiere es dejar de sentir incertidumbre. Dice que quiere organización, pero lo que busca es recuperar control. Dice que quiere crecer, pero lo que desea es validación o reconocimiento. Si no conectas con ese nivel, tu oferta será percibida como una herramienta más. Si conectas con ese nivel, tu oferta se convierte en el puente hacia algo que ya está cargado de significado. La clave no es imponer ese deseo, es hacerlo visible. Cuando haces preguntas como ¿qué cambiaría en tu vida si esto se resolviera? O ¿cómo te sentirías dentro de 6 meses si esto ya estuviera funcionando?
estás provocando visualización. Y cuando alguien visualiza un escenario positivo con claridad, su cerebro empieza a experimentarlo de forma anticipada. Esa anticipación crea deseo. Y el deseo crea impulso. Hay algo muy poderoso en este proceso, la autopersuasión. Cuando el cliente describe con sus propias palabras cómo sería su futuro ideal, no está repitiendo un argumento tuyo. Está construyendo una narrativa interna. Y las personas defienden con más fuerza las conclusiones a las que llegan por sí mismas. También es importante amplificar la incomodidad actual, pero con inteligencia. No se trata de dramatizar ni de generar miedo artificial. Se trata de explorar consecuencias reales. ¿Qué pasa si sigues igual durante otro año? Esa pregunta no presiona. Invita a reflexionar. Y muchas veces la respuesta revela una urgencia que ya existía, pero que no estaba consciente. El contraste entre el presente incómodo y el futuro deseado es lo que activa el movimiento. Si el presente no duele lo suficiente, no hay acción. Si el futuro no atrae lo suficiente, tampoco. Cuando ambos polos están claros, la decisión empieza a sentirse inevitable. Las historias también juegan un papel fundamental. Cuando compartes casos similares o escenarios comparables, el cliente se proyecta. No necesita que le expliques por qué funciona. Necesita verse reflejado. Y cuando se ve reflejado, su mente reduce resistencia porque la situación deja de ser abstracta. En este punto, algo cambia. La conversación deja de ser sobre el producto y pasa a ser sobre la transformación. La oferta ya no es un conjunto de características. Es el medio para alcanzar un estado emocional deseado. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando el deseo está activado correctamente, el precio pierde protagonismo. No desaparece, pero deja de ser el centro. Porque la mente ya no está evaluando cuánto cuesta. Está evaluando cuánto quiere eso que ha empezado a imaginar. Este es el momento en que el sí empieza a sentirse natural. No porque hayas presionado, sino porque has ayudado a la persona a conectar con lo que realmente quiere. Sin embargo, aún hay un detalle crítico que define el cierre. Aunque el deseo esté activo, si la persona siente que la están empujando, puede resistirse. El ser humano necesita sentir que decide por sí mismo. Y en el siguiente punto veremos cómo crear esa sensación de autonomía para que el sí parezca completamente suyo. Cuando el deseo está activo y el marco mental está bien definido, la venta está prácticamente construida. El cliente reconoce su problema, visualiza la transformación y entiende que necesita un puente para llegar allí. Sin embargo, en este punto muchas ventas se pierden por un motivo simple. El vendedor intenta cerrar de forma evidente. Y el ser humano tiene una reacción natural ante eso. Cuando siente presión, se defiende. Las personas no odian comprar. Odian sentir que alguien las está empujando a comprar. Existe una diferencia enorme entre tomar una decisión y sentir que te la imponen. La necesidad de autonomía es profunda. Necesitamos sentir que elegimos. Aquí aparece uno de los principios más sutiles de la psicología de ventas, la ilusión de control. No significa engañar. Significa estructurar la conversación de forma que la decisión emerja desde el cliente, no desde ti. En lugar de afirmar, preguntas. En lugar de imponer, guías. En lugar de cerrar bruscamente, permites que la conclusión se forme sola. Un error muy común es presentar la oferta y acto seguido empezar a hablar sin parar para justificarla. Cuando haces eso, transmites inseguridad. Y además, le robas al cliente el espacio mental para procesar la decisión. El silencio, en este momento, es más poderoso que cualquier argumento adicional. Después de presentar la propuesta, guarda silencio. Ese espacio genera tensión, pero es una tensión necesaria. El cerebro del cliente empieza a organizar todo lo hablado. Si tú interrumpes ese proceso con más palabras, rompes la dinámica. Otra herramienta clave es ofrecer opciones estratégicas en lugar de una única alternativa cerrada. Por ejemplo, en vez de decir esto es lo que tienes que hacer, puedes plantear, podemos empezar de esta manera más progresiva, o podemos ir directamente al plan completo. ¿Cuál encaja más contigo? Ahora no está decidiendo si compra o no. Está decidiendo cómo compra. La elección dirigida reduce la resistencia porque mantiene la sensación de control. Y cuando la persona siente que está eligiendo, baja la guardia.
También puedes usar preguntas de conclusión. En lugar de decir, entonces vamos a empezar, puedes preguntar, ¿tiene sentido para ti avanzar con esto ahora? Esa pregunta no presiona. Invita a confirmar lo que ya es lógico según la conversación previa. Recuerda que todo el proceso anterior ha sido una construcción de coherencia. Si el cliente reconoció su problema, su deseo, las consecuencias de no actuar y la lógica de tu solución, negarse ahora implicaría romper con esa coherencia. Y el cerebro evita esa ruptura siempre que no se sienta forzado. Hay otro detalle crucial: no tengas prisa por cerrar. La prisa transmite necesidad. Y cuando transmites necesidad, la otra parte siente poder. El equilibrio desaparece. En cambio, cuando mantienes calma y seguridad, comunicas que la decisión es importante y que no depende de una urgencia desesperada. La ilusión de control no es manipulación. Es respeto por la psicología humana. Es entender que la mejor decisión es aquella que la persona siente como propia. Cuando el cliente dice, creo que esto es lo que necesito, ese momento es mucho más sólido que cualquier cierre agresivo. Y algo más. Una vez que el cliente empieza a inclinarse hacia el sí, no lo interrumpas con información innecesaria. Muchos vendedores arruinan ventas porque, por miedo, siguen hablando. Añaden más datos, más argumentos, más detalles técnicos. Y en ese exceso, vuelven a activar la parte analítica que ya estaba relajada. Cuando percibas que la decisión está madura, simplifica. Confirma. Avanza. En este punto, el sí ya no es una batalla. Es una consecuencia natural del proceso que has construido. Pero aún queda un elemento final que separa a quienes venden ocasionalmente de quienes dominan el proceso. Saber reconocer el momento exacto en que la decisión ya ha sido tomada, incluso antes de que el cliente la verbalice. Y eso es lo que veremos a continuación. Hay algo que pocos entienden: el sí casi siempre ocurre antes de que lo escuches. No empieza cuando el cliente dice vale. Empieza cuando cambia su energía, cuando su tono se suaviza, cuando sus preguntas dejan de ser defensivas y pasan a ser prácticas, cuando ya no cuestiona si funciona, sino cómo empezaría. El problema es que muchos vendedores no saben leer ese momento, y por miedo, lo arruinan. Después de haber construido microacuerdos, definido el marco mental, activado el deseo y respetado la autonomía, llega un punto en el que la resistencia desaparece. No se anuncia con fuegos artificiales. Es sutil, pero está ahí. Las señales suelen ser claras si sabes observar. El cliente comienza a usar lenguaje de posesión. Si hacemos esto, en lugar de si hiciera esto. Empieza a preguntar por detalles operativos, plazos, formas de pago, próximos pasos. Su cuerpo se relaja. Su tono se vuelve más reflexivo que crítico. Ya no busca objeciones. Busca confirmación. Ese es el momento exacto donde debes simplificar. Uno de los mayores errores es sobreexplicar cuando el cliente ya está convencido. El miedo del vendedor a perder la venta lo empuja a añadir más argumentos, más justificaciones, más datos. Y en ese exceso reactiva la duda que ya estaba dormida. Cuando detectes que la decisión está madura, no compliques. Resume brevemente el acuerdo implícito. Algo como: entonces, si lo que buscas es resolver esto y avanzar hacia ese escenario que mencionaste, este es el siguiente paso lógico. Y detente. La seguridad transmite cierre. También es fundamental validar inmediatamente después del sí. Cuando el cliente confirma, refuerza su decisión. Has tomado una decisión inteligente, o tiene sentido que avances ahora. Esto no es halago vacío. Es consolidación psicológica. Refuerza la coherencia interna y reduce la posibilidad de arrepentimiento. Recuerda que el cerebro humano busca consistencia. Si después de decidir recibe confirmación positiva alineada con sus motivos iniciales, la elección se fortalece. Otro punto clave es el timing. Cerrar demasiado pronto puede generar resistencia. Cerrar demasiado tarde puede enfriar el impulso emocional. El dominio está en sentir el equilibrio. Y ese equilibrio se logra escuchando más de lo que hablas. Cuando la conversación ha sido bien construida, el cierre no se siente como un evento dramático. Es una transición natural, casi administrativa, porque el verdadero trabajo ya se hizo antes, en los niveles invisibles de la mente. Aquí es donde entendemos el secreto completo. No se trata de manipular,
No se trata de presionar. No se trata de convencer a alguien de algo que no quiere. Se trata de entender cómo funciona la decisión humana. Primero alineas pequeños acuerdos para crear coherencia. Luego defines el marco mental correcto para que la solución tenga sentido. Después activas el deseo profundo que realmente mueve a la persona. Más tarde respetas su necesidad de autonomía y permites que la decisión emerja desde dentro. Y finalmente, reconoces el momento exacto en el que el sí ya existe, incluso antes de ser pronunciado. Cuando haces todo esto, el sí deja de ser una lucha. Deja de depender de carisma o de técnicas agresivas. Se convierte en una consecuencia natural de un proceso bien diseñado. La verdadera psicología de ventas no obliga, revela, no empuja, acompaña, no impone, ordena lo que ya estaba dentro de la mente del cliente. Y cuando entiendes esto, ocurre algo poderoso. Ya no intentas que digan sí. Construyes una conversación donde decir sí es lo más lógico, lo más coherente y lo más natural. Y ese es el verdadero secreto.